Buenas tardes, doctora Diana. En esta ocasión me ha tocado exponer cicatrización y sus fases. Y bueno, daremos una breve introducción de lo que es en sí la cicatrización, que bueno, es un proceso biológico mediante el cual se busca mantener la integridad de la piel después de un traumatismo, una lesión, reemplazándose siempre el tejido original con un tejido nuevo, fibroso, que va a formar una cicatriz. Este fenómeno dinámico está influenciado por una compleja interacción de factores intrínsecos del paciente y extrínsecos que lo mencionaremos más adelante. Bueno, entonces, ¿qué son las heridas y qué es el proceso de cicatrización? Como ya vemos, las heridas van a depender del grado de intensidad que puedan tener. Vamos a tener heridas agudas que van a ser de corta duración, perdón, de corta evolución y se van a caracterizar por una curación completa, más o menos en un tiempo aproximado de 6 semanas, y están causados por un agente traumático. Y en cuanto a las heridas crónicas, que es como la que vemos al inferior de la pantalla, vamos a ver que va a haber un componente endógeno que es principal, ya sea de origen metabólico, de alguna enfermedad de base, produciendo un retraso en tiempo de curación y una ausencia del crecimiento de los tejidos como las úlceras vasculares, las úlceras diabéticas, procesos neoplásicos o iatrogénicos como las úlceras de presión. Entonces vamos a distinguir que en sí el proceso de cicatrización va a pasar por distintos procesos también mediados, ¿no? Primero vamos a hablar del primer punto que va a ser activado por un daño producido, en general por una cadena o una secuencia de eventos independientes. A esta cadena o esta cascada van a haber 4 fases que van a ser dependientes de la activación de la cascada de coagulación y a su vez van a estimular el crecimiento, la reparación y la remodelación del mismo tejido. Entonces, lo que va a permitir a su vez que se produzca el tapón plaquetario, llegar a las características físicas, mecánicas y eléctricas que van a favorecer la reposición del nuevo tejido. Entonces, para entender un poco más de lo que es vamos a hablar de estas fases que ya previamente ya hemos trabajado más antes, lo que es las fases de la coagulación. ¿Qué es la fase de la coagulación? Bueno, la fase de la coagulación vamos a ver que va a haber una ruptura de un vaso, que va a ir dirigida por una hemorragia, ¿no? En la que va a haber en nuestra misma herida, va a haber vasoconstricción, fibrinólisis, producción de plaquetas y otros factores de crecimiento. Entonces, todos esos factores van a determinar la aparición del coágulo, del tapón plaquetario, ¿no? Y esta producción de plaquetas va a estar regido más que todo por lo que son las serotoninas y las aminas vasodilatadoras. Y los factores de crecimiento, a su vez, por la cascada de cicatrización. Entonces, una vez formado el coágulo, que de hecho va de la mano de lo que ya sabemos, ¿no? La fibrina, la fibromectina, la pitronectina y la trombopostina van a ocasionar lo que es con la producción de las plaquetas, va a haber un edema perilesional, va a haber una vasodilatación y se van a traer bastantes neutrófilos, lo que va a dar al inicio del proceso de inflamación. Entonces, una vez más, acá lo llegamos a ver, ¿no? En esta imagen se va a formar por medio del colágeno la respuesta extracelular, la endotelina, las mencionadas, ¿no? Las anteriores que hemos visto, la formación de los coágulos bajo esta fibrina, esta fibrinonectina. Entonces, pero igual, siempre va a haber, van a estar mediados también por procesos inflamatorios, ¿no? Como es la vasoconstricción, mediadas por las catecolaminas, las prostaglandinas y los tromboxanos, ¿no? Entonces, luego también vamos a ver lo que es la inflamación temprana, que es conocida como una fase de retraso debido a la resistencia de la lesión, ya que no se va a reponer inminentemente. Usualmente se llega a finalizar en 3 días si no hay factores que lentezcan el proceso, como hay
como pueden ser las infecciones o problemas de cicatrización. En esta fase hay un incremento de la permeabilidad y la movilización de las células. Entonces, como vimos, la inflamación temprana va a tener como punto de partida lo que es la vasodilatación y el edema perilesional, que ya lo dejamos en la cascada de coagulación y la primera respuesta, ¿no? De ahí va a haber una respuesta a la cascada del complemento, la liberación de histamina, quimioatrayente, y que van a atraer los neutrófilos, va a haber fagocitosis, hay que darle una limpieza para prevenir una infección. Entonces puede haber una inflamación tardía, un pequeño enrojecimiento, que esta va a ser mediada por los monocitos y los macrófagos, y va a ocurrir con la presencia de los queratinocitos y los fibroblastos, las células endoteliales y los linfocitos, el inicio de lo que es la fase proliferativa, ¿no? El inicio de lo que es la fase proliferativa. Y para ello vamos a necesitar un montón de implicados en facilitar este proceso de inflamación, que van a hacer la transformación de mononucleares en macrófagos, ¿no? Células mononucleares. Va a haber un proceso de maduración que va a ocurrir en la sangre y va a indicar una maduración, una secreción de bimentina, que ya la vimos en la primera fase de la coagulación. Como vemos, la bimentina es una proteína que participa en el proceso de cicatrización. A la vez también va, va a ocurrir lo que es la desgranulación mastocítica, con una liberación de histamina y de diferentes vasodilatadores, ¿ya? También vamos a ver la liberación de las quimiosinas, que, bueno, en sí solo sería la movilización celular. A la vez también tenemos los vasoactivos liberados por los mastocitos, que aumentan la permeabilidad vascular para el paso de mediadores moleculares y celulares que forman parte de la respuesta inflamatoria. El edema o la inflamación que se manifiestan con signos de herida del paciente se deben al resultado de la acumulación del plasma y elementos formes. Y las quimiosinas producen la migración y acumulación de los neutrófilos, que pueden fagocitar bacterias, eliminar desechos y tejido necrótico con sus enzimas. Ahora, siguiendo este proceso de inflamación, como hemos visto, ¿no? Si hay un tejido necrosado con cuerpos extraños, bacterias, se van a producir las metaloproteasas anormales, lo que van a desregular la inflamación y alterar la función de las citocinas involucradas, dando como resultado una herida crónica, ¿no? Y bueno, para este punto ya los neutrófilos se van a movilizar hacia la lesión, los patrones moleculares asociados a los daños, los DAMP, el peróxido de hidrógeno, mediadores lipídicos y las quimiosinas que liberan las células adyacentes después de la lesión se acumulan. Nos vamos a ver que se van a acumular y bueno, van a dar lo que es paso a lo que llamamos la epitelización, llamada también fase de migración o proliferación, en la que las células basales y de la migración de las células epiteliales van a formar los puentes de fibrina que están en los coágulos de sangre, ¿ya? La proliferación sigue hasta el momento en que las células independientes se rodean de células de la misma estirpe. En las heridas limpias de tipo quirúrgico, como las que hemos visto, las células epiteliales se mueven en dirección hacia abajo para ubicarse en la profundidad de la dermis, ¿no? Para ir recuperando el tejido perdido y su proceso finaliza en 48 horas, ¿ya? Y sin embargo, en la capa superficial se va a formar una barrera delgada que protege de la infiltración de las bacterias y de los objetos extraños. En esta fase puede ser que las heridas no cierren de forma primaria, lo que necesita como vimos, una cicatrización por segunda intención. La distancia física de la migración de las células epiteliales se incrementa en los planos largo, ancho y profundo, siendo más nocivas las biopelículas y células de tipo sensibles en el borde y en la parte basal de la lesión. Entonces, como vemos ahí, pues la
También podemos hablar acá de lo que es bueno, creo que no se mira muy bien, como hemos mencionado, ¿no? En la angiogénesis, vamos a ver la presencia de los neutrófilos, los macrófagos y de algunos factores que van a facilitar, ¿no? La proliferación de los fibroblastos. Entonces, también vamos a hablar de lo que es la fibroplastía, que va a ser una etapa en la que van a proliferar, la etapa de proliferación, los fibroblastos, y se van a multiplicar, se van a unir a la matriz de la fibrina, y junto con las glicoproteínas y los mucopolisacáridos van a formar la sustancia fundamental que se encarga de la producción de los miofibroblastos. Ya. La unión o acercamiento de los bordes de la lesión dependerá de la capacidad que tenga el tejido para regenerarse. El pico de producción de esta fase de proliferación va a iniciar al quinto día del posoperatorio y va a durar como mínimo 6 semanas. Y acá como se mira la angiogénesis, se va a dar gracias al estímulo de la matriz del colágeno en desarrollo. La combinación de la producción tanto del colágeno como de la angiogénesis da un tejido de granulación. Cuando hay fibrosis patológica, los fibroblastos se mantienen y producen la fibrosis mediante un incremento de la producción de la matriz y la contracción mecánica de la herida. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de acá? En esta imagen, básicamente he tratado de explicar, ¿no? Que las células madre monopotenciales en el folículo piloso, como se observa, cercano mueven de manera lineal y se mueven multipotentes para reconstituir la epidermis, se vuelven multipotentes, ¿no? Los fibroblastos en la papila dérmica envían señales a las células madre que a su vez envían señales a los fibroblastos para que se conviertan en miofibroblastos, para que pueda contraer la herida. Un subconjunto de miofibroblastos se convierte en adipocitos y otro subconjunto de fibroblastos. Vamos a ver, ¿no? Acá como se puede ver, ¿no? Ahí están los adipocitos y la proliferación y migración de estos queritanocitos eh, ya diferenciados y a las células madres llevan a la reepitelización, que bueno, se puede ver, ¿no? Acá justo pues en la imagen se ve, ¿no? Que hay bastantes factores que intervienen, ¿no? Las lesiones, pero hablamos acá exclusivamente de estos, de estos participantes, ¿no? Que son los conjuntos de los miofibroblastos que se van a convertir en adipocitos, ¿no? Y otros subconjuntos de fibroblastos. Entonces, después para ver, ¿no? En una de estas etapas también vamos a tener la fase de maduración, que es una etapa fundamental en la que varios elementos ya van a tener un cruce y una remodelación total del colágeno, con una contracción mecánica de la herida y la repigmentación del tejido. La fuerza de la atracción de la herida es directamente proporcional a la cantidad de colágeno que presenta. Ya, los paquetes de tropocolágeno, triple hélice de cadenas de proteínas, se unen para formar colágeno, mientras el colágeno desorganizado se destruye y se renueva. Se van construyendo enlaces covalentes en forma cruzada que aumentan la resistencia a la atracción. Esta fuerza depende de las interconexiones de subunidades del colágeno. El 80% de la fuerza que tenía el tejido antes de la lesión se recupera 6 semanas después del posoperatorio. Sin embargo, algunas formas de las fibras de colágeno no tienen la apariencia de la piel normal hasta aproximadamente 180 días después de la recuperación total. Por eso es que esta fase de maduración va a estar mediada, como otra vez, como otros, por los fibroblastos, también por los neutrófilos y nuevamente por los macrófagos, que junto con las enzimas le van a organizar paquetes de colágeno y estos fibroblastos se van a organizar en miofibroblastos, que van a morir por apoptosis, van a disminuir el flujo sanguíneo y el metabolismo para formar los anillos alrededor de la herida que hacen que se desplace hacia adentro de una contracción de la herida. Y ya pues va a quedar lo que conocemos básicamente como una cicatriz. Y bueno, acá tenemos, ¿no? Lo que hemos visto, hemos mencionado también parte importante, la cicatrización primaria o de primera intención, ¿no? Poco a poco, ¿no? En la que se va, se va viendo lo que es la aproximación
de las, ¿cómo se llama? De las de los bordes, hay la aparición de la primera banda adhesiva cutánea y el punto dérmico profundo invertido, ¿no? Es la primera cicatrización. Es lo que se puede observar en la primera imagen, ¿no? Que es, básicamente esto en la cicatrización primaria, ¿no? En la cuestión de lo que es la segunda cicatrización, perdón, secundaria, vamos a observar lo que es a ver, ¿cómo les? La cicatrización secundaria es la que se va dirigida más que todo a la herida suturada, ¿no? Con malas condiciones locales, o una ausencia de una sutura. Pero la primera intención es la que se realiza, como hemos visto, ¿no? En la anterior imagen se realiza una sutura de forma conveniente, ¿no? Sin que... Es una sutura con bordes limpios, no hay contusiones, no hay tensiones y los bordes están perfectamente afrontados. Bueno, en otra fase que quise tocar también fue este punto de lo que es el, las fases de la cicatrización de la herida para que, bueno, se pueda entender un poco más rápido es de una forma sencilla, ¿no? La cicatrización normal de las heridas, pues va a describirla, ¿no? Las cuatro fases de la cicatrización. La hemostasia, ¿no? Que va a ser la cicatrización normal de las heridas se van a descubrir en cuatro fases, como ya lo he mencionado, la inflamación, la proliferación y la remodelación, ¿no? Bueno, la hemostasia, como vemos, va a durar minutos a horas, ¿no? Porque va a ser lo que aparece, ¿no? El primer daño cutáneo, ¿no? Y bueno, en esta fase, como hemos visto, puede durar unos minutos y se va a limitar la pérdida de sangre, pero también va a iniciar la segunda fase, que va a ser la fase inflamatoria, que puede durar de 4 a 6 días, hasta puede durar una semana, y en la que se permite que los glóbulos blancos de nuestro organismo limpien la herida de restos celulares y bacterias. Después para dar paso a lo que es la fase proliferativa, de 4 a 24 días, que va a durar más o menos 2 a 3 semanas, en la que las células constructoras llamadas también fibroblastos se van a multiplicar y formar la matriz extracelular, o lo que conocemos como el tejido de granulación, permitiendo que las células que producen la superficie llamadas células epiteliales se recubra la herida, ¿no? Y se cierre. Y por último, la fase de remodelación, que va a durar de 21 días hasta a veces 2 años, en la que el tejido cicatrizal seguirá consolidándose durante meses. En esta etapa puede producirse una retracción que provoque discapacidad. Ya, y por último, bueno, no tan último, porque falta justo también revisar, aunque es casi lo mismo, ¿no? La cronología de lo que es el proceso de cicatrización, ya este es de otra forma de verlo. Bueno, tiene la misma intención y la respuesta vascular que demora 3 a 7 días, la coagulación, más que todo a lo que es sangre, ¿no? Proceso de cicatrización, la fase inicial, la inflamación, luego tenemos lo que es la fase intermedia de 14 a 21 días, en la que va a haber fase de reparación, angiogénesis, proliferación y epitelización. Y por último, la fase tardía, ¿no? Que va pues, de 21 a años, puede durar hasta 2 años, ¿no? O a más todavía, en la que la remodelación del tejido va a ser mediada por la síntesis del colágeno, la contracción y el remodelado. Por último, lo más importante que para mí, bueno, merece, ¿no? Siempre un punto a aclarar, va a ser los factores que influyen en la cicatrización. Vamos a tener a los factores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, en los factores intrínsecos, vamos a evaluar lo que es el tipo de herida y la localización del traumatismo, ¿no? Y la limpieza de la herida, también el, la presencia de los cuerpos extraños
Y en cuestión, bueno, acá más que todo va el volumen de la cicatriz, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Las diferentes, ¿no? Según la lesión que sea, si es gran, es grande, abarca gran extensión, si la limpieza también es correctamente, ¿no? Limpiada con soluciones de acuerdo a la profundidad o a la lesión, ¿no? Como hemos visto, depende, ¿no? También de la cicatriz, si es de la primera, la segunda, la tercera, primera o segunda intención. Entonces, primera intención con bordes limpios, creo que la lesión va a fructificar rápidamente, la cicatrización va a ser muy rápida. Sin embargo, también vamos a tener la presencia de cuerpos extraños en las que o el tiempo puede ser más prolongado. Eso hablaríamos por heridas cortopunzantes. Y en cuanto a los factores extrínsecos, vamos a tener lo que es la edad y el estado general también, ¿no? Depende, ¿no? Si es una persona mayor, si es un niño, la cicatrización obviamente va a ser más rápida, porque los niños, pues, rápidamente madura todo lo que es, la cicatrización es mucho más rápida, ¿no? El contexto genético también para ver de repente las posturas de las cicatrices, ¿no? Si son queloides o no. La malnutrición también, pues como sabemos, la malnutrición también es otro tipo de inflamación. El tabaco que va a disminuir el proceso de regeneración rápido, la diabetes, como vemos siempre, es mediado por un proceso autoinmune y va a evitar que las heridas tengan un menor tiempo, no va aumentando que la expansión y el tiempo de recuperación sea mayor. Entonces, entre otros elementos iatrogénicos, vamos a tener los fármacos como algunos corticoides, antiinflamatorios, algunos inmunosupresores que van a evitar que las heridas demoren más de lo que deberían regenerarse, ¿no? Y por último, tenemos un proceso neoplásico evolutivo, otras patologías crónicas y un síndrome inflamatorio crónico. Para terminar, vamos a hablar de algunas cicatrices que son también de importancia. Tenemos la cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. ¿En qué consisten estas cicatrices? La cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. La cicatriz hipertrófica va a quedar limitada al traumatismo inicial. No está favorecida por la etnia y a menudo es en zonas de tensión. La mejoría es espontánea con el tiempo, pocas recurrencias tras exéresis quirúrgica. Y la cicatriz queloide se desarrolla más allá de los límites del traumatismo inicial, más frecuente en los pacientes de piel pigmentada, puede aparecer en zonas sin tensión, poca ausencia de mejoría con el tiempo, únicamente disminución del carácter inflamatorio y recidiva con frecuencia tras la exéresis. Y bueno, eso sería todo. Este, muchas gracias, doctora, por su tiempo, por, uh, por darnos su sus enseñanzas en esta semana pasada, especialmente el día sábado. Muy agradecida. Que pase buen fin de semana.